La charla en el gran vestíbulo del Conservatorio de Música de Harrington bullía animadamente ese viernes por la noche. Era la gala anual de recaudación de fondos de la escuela y los invitados se arremolinaban con elegantes vestidos y trajes a medida, bebiendo champán a sorbos. El cuarteto tocaba suavemente cerca de la escalera. La luz dorada se derramaba desde las lámparas de araña, recorriendo el suelo de mármol pulido al fondo de la sala. Un piano de cola Steinway negro brillante se alzaba como una invitación silenciosa. Varios estudiantes lo habían tocado antes, mostrando piezas para impresionar a los adinerados donantes. Ahora estaba abandonado, reluciendo bajo las tenues luces, con el banco ligeramente resguardado. Doclaire Bennett estaba de pie junto a él. Su vestido de satén esmeralda reflejaba el resplandor de las lámparas de araña. Era la hija del presidente de la junta directiva del conservatorio, criada en un mundo de dinero, encanto y expectativas. Tenía una risa que llamaba la atención y un ingenio que a menudo calaba más hondo de lo que creía. Giró su copa de champán con pereza, hablando con un pequeño grupo de amigos del programa de música de la universidad. Entre ellos estaba Isen Brooks, un pianista brillante pero terriblemente tímido en su último año, y Sophie, compañera de piso de Clare. La mirada de Clare se posó en Isen, que permanecía de pie, incómodo, cerca del piano. «Bueno, Isen», dijo con fingida seriedad. «¿Qué te parece una pequeña actuación? Impresionanos». Isen sonrió levemente, pero negó con la cabeza. «Ya he jugado suficiente por esta noche. Este es el evento de tu padre, no mío». Clare ladeó la cabeza, con una sonrisa burlona curvando sus labios. «Bien», dijo lo suficientemente alto para que el invitado cercano la oyera. «Te propongo un trato. Toca algo extraordinario, y me casaré contigo en el acto». El grupo estalló en carcajadas. Isen rió entre dientes, aunque sus mejillas se sonrojaron. Las palabras de Clare eran una broma. Nada más que un poco de arrogancia juguetona que hacía juego con su reputación. Desde un extremo del grupo, un hombre mayor con un mono gris se detuvo a medio paso. Sostenía un cubo de fregona, claramente parte del personal de limpieza. Su etiqueta decía David. La mayoría de la gente en el invernadero apenas lo notó. Era el hombre que pulía los pisos silenciosamente, vaciaba la basura y se aseguraba de que las luces funcionaran. David había trabajado en Harrington durante casi 20 años. Era alto pero ligeramente encorvado, su cabello castaño con hilos de plata. Sus manos, sin embargo, ásperas por años de trabajo, habían dedos largos y elegantes. Estaba rodando la fregona hacia el pasillo de servicio cuando las palabras burlonas de Clare le llegaron. Ella no lo vio detenerse, pero Sophie sí. David, ¿tocas?, preguntó medio en broma. Ella misma. David sonrió levemente, con un brillo de complicidad en los ojos. Un poco, dijo en voz baja. El grupo volvió a reír, asumiendo que se refería a una torpe interpretación de Twinkle, Little Star. Pero la mirada de David se detuvo en el piano. Clare arqueó una ceja perfectamente. «Toca tú». «Muy bien, señor conserje. Si puedes hacerme creer en la magia, cumpliré mi promesa». Su tono seguía siendo juguetón, pero algunos invitados cercanos voltearon la cabeza con curiosidad. El silencio se apoderó del pequeño círculo mientras David dejaba su fregona a un lado y caminaba hacia el Steinway. Sus botas de trabajo resonaban suavemente sobre el mármol. No se sentó de inmediato. En cambio, pasó las yemas callosas de los dedos por la tapa pulida casi con reverencia. El ruido circundante de la gala pareció desvanecerse. Incluso el cuarteto en la esquina se apagó a mitad de la pieza, observando. Algunos susurraron, algunos divertidos, otros escépticos. David se sentó en el banco, con una postura repentinamente serena, con las manos suspendidas sobre las teclas. Por un momento, simplemente respiró, cerrando los ojos. Entonces las primeras notas fueron como un susurro, suaves,
deliberadas y dolorosamente hermosas. La sonrisa de Clare se desvaneció. No era el golpeteo vacilante de un aficionado. El sonido era líquido, fluido, cada nota colocada con precisión y emoción. Sus manos se movían más rápido, sus dedos danzando sobre las teclas y patrones que solo un virtuoso experimentado podría dominar. La melodía se elevó, creciendo hasta convertirse en algo casi demasiado hermoso para la ruidosa y reluciente sala. La conversación se interrumpió. Se bajaron las copas. Las cabezas se giraron desde el otro lado del vestíbulo. Para cuando David se lanzó a una tormenta de arpegios, se había formado una multitud. Clare sintió que el corazón le latía más rápido, no por vergüenza, sino por algo que no podía identificar. Isen se inclinó hacia ella y susurró: «No solo está tocando. Está contando una historia». Y Clare se dio cuenta de que Isen tenía razón. Cada nota parecía contener la alegría, la pérdida y la añoranza de toda una vida. Ya no era un punto. El acorde final de la paz de David permaneció en el aire como una respiración contenida demasiado tiempo. Cuando se desvaneció, la sala pareció no querer romper el silencio. Entonces llegaron los aplausos. Primero, unos aplausos tentativos, luego una oleada de estruendosa apreciación que llenó el vestíbulo de mármol. Las manos de David se posaron suavemente sobre las teclas, como si se resistieran a dejar ir el momento. Se levantó lentamente, con una leve sonrisa, tirando de las comisuras de los labios. Clare se dio cuenta de que aplaudía con más fuerza que nadie. Tenía las mejillas calientes y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió inquieta. Ni avergonzada ni molesta, solo conmocionada de una forma que no podía explicar. «David», susurró Sophie, dando un paso al frente. «¿Eso fue qué fue eso?». Se encogió de hombros ligeramente. «Una pieza que escribí. Hace mucho tiempo, desde el otro lado de la multitud, el profesor Ale, el profesor de piano del conservatorio, se abrió paso con los ojos muy abiertos. David Carter», dijo con incredulidad. «Me pareció que ese nombre me sonaba», frunció Clare. «¿Lo conoces?». Holly asintió lentamente, casi con reverencia. Todos en el mundo del piano clásico lo conocen. Fue uno de los pianistas más prometedores de su generación hasta que desapareció hace 25 años. Los invitados murmuraron sorprendidos. La mirada de Clare volvió a David. No lo confirmó ni lo negó, pero la forma en que su mirada se suavizó le indicó que era cierto. Un donante con smoking rió entre dientes. «¿Y qué pasó? ¿La fama es demasiado para ti?». La expresión de David se ensombreció. «No, la vida pasó». Su voz era tranquila, pero se oía. «Mi esposa enfermó. Las giras se detuvieron. La competencia se detuvo. Y cuando ella falleció, ya no tuve el coraje para jugar por el mundo». Clare sintió una punzada en el pecho. Había crecido rodeada de riqueza, aislada de tales tragedias. Para ella, la música siempre había sido entretenimiento, no supervivencia. Pero en las palabras de David, escuchó el peso del sacrificio. El público parecía inseguro de cómo reaccionar, pero la profesora Holly se acercó. «David, podrías volver al mundo de los conciertos mañana. Esa actuación no es solo habilidad, es alma. Podrías enseñar aquí, inspirar a los estudiantes». David esbozó una leve sonrisa. «Solo soy el conserje». La profesora Clare, aún de pie cerca del piano, habló antes de que pudiera pensar. «No eres cualquier cosa. Tú hiciste que toda esta sala olvidara dónde estábamos durante 5 minutos». Su voz era más firme de lo que sentía, pero algo en su humildad la inquietó. Había lanzado su desafío anterior como una broma, pero ahí estaba, sintiéndose como si la estuvieran evaluando y considerando deficiente. Isen la empujó con una sonrisa burlona. «Bueno, Clare, hiciste una promesa». Los invitados rieron entre dientes y algunos la molestaron. Clare forzó una pequeña sonrisa. «Quizás sí,
Pero algo me dice que a David no le interesa casarse con alguien que habla sin pensar. David rió suavemente. Tienes razón en eso. La tensión se rompió y los invitados volvieron a charlar, aunque el aire aún vibraba por lo que habían presenciado. David volvió silenciosamente a su fregona como si nada hubiera sucedido. Pero Clare no podía quitarse la imagen de él al piano, la gracia en sus manos, la forma en que la música parecía fluir directamente de su corazón. Se encontró siguiéndolo hacia el pasillo de servicio. David, llamó, él se giró, con el mango de la fregona apoyado ligeramente en la palma de la mano. Sí, señorita Bennet. No me mires. Ven, dijo con un poco más de brusquedad de lo que pretendía. ¿Eso fue lo que hiciste allí? ¿Por qué ocultarlo? Le dedicó una pequeña sonrisa, casi triste. Porque el mundo no necesita a otro músico buscando aplausos. ¿Y yo? Ya no busco nada. Pero tú deberías, insistió. Si puedes hacer que alguien como yo, alguien que creía haberlo visto todo, simplemente detenerse y sentir, entonces estás desperdiciando un don fregando pisos. David la observó un largo momento. Tal vez mi don ya no esté destinado a los grandes escenarios. Tal vez esté destinado a los pocos que están en el lugar correcto en el momento correcto. Clare no sabía qué decir. No estaba acostumbrada a la gente. Resistiendo su persuasión. Él asintió cortésmente y empujó su cubo de fregar por la puerta, desapareciendo de la vista. Esa noche, mientras Clare estaba sentada en la limusina de su padre, se encontró mirando su reflejo en la ventana. Las luces de la ciudad se difuminaban, pero su mente estaba fija en el conserje con alma de pianista. Lo había bromeado sin pensar. Él había respondido sin orgullo, y de alguna manera la había dejado con la sensación de ser ella la que había sido humillada. Aún no lo sabía, pero esto era solo el principio. 2 días después, Clare se encontró entrando al conservatorio en una tranquila tarde de domingo. Casi todo el edificio estaba vacío. Ni invitados gaila, ni estudiantes de música corriendo entre clases, solo el leve zumbido de las luces fluorescentes y el eco de sus tacones sobre el suelo pulido. Se dijo a sí misma que estaba allí para dejarle documentos a su padre, pero en el fondo sabía que no era toda la verdad. La puerta del armario del conserje estaba entreabierta. Dentro, David estaba inclinado sobre un pequeño banco de trabajo, engrasando las bisagras de un atril. Levantó la vista con cierta sorpresa cuando ella entró. «Señorita Bennet», dijo cortésmente. No esperaba verla en fin de semana. Clare se cruzó de brazos. «Clare», corrigió. «Y yo tampoco esperaba estar aquí, pero quería hablar». David dejó sus herramientas y se apoyó en el banco esperando. «Sigo pensando en la otra noche», admitió. «He ido a conciertos en el Carnegie Hall, en el Met. Y aún así, lo que tocaste fue diferente». «¿Por qué?» La mirada de David se suavizó. Porque no tocaba para un público. Tocaba para una persona que creía que no podía. Sus mejillas se sonrojaron. «Está bien. Justo. Pero, ¿y si te digo que quiero escucharlo otra vez?» Sonrió levemente. «Entonces tendrías que hacer que valga la pena. No toco gratis, ¿sabes?» Clare arqueó una ceja. «¿Cuál es tu precio?» David dudó y luego dijo, «Prométeme que aprenderás una pieza tú solo de principio a fin. Sin excusas. Sin dejarlo a medias». Parpadeó. «¿Yo? Tocar el piano». «Exactamente», dijo con tranquila convicción. «Es fácil reírse del público. Es diferente cuando eres tú quien cuenta la historia a través de las teclas». Había algo en su tono que no dejaba lugar a la desestimación. En contra de sus instintos habituales, asintió. «Bien, pero me estás enseñando». Durante las siguientes semanas, Clare cumplió su palabra. Llegaba al conservatorio temprano por las mañanas, antes de que su agenda social pudiera tragarse su día. Al principio, se tropezaba con las escalas, frustrada cuando sus dedos no obedecían a su mente. Pero David era paciente, más paciente que nadie.
¿Había estado alguna vez con ella? No solo le enseñaba notas. Le enseñó a escuchar, a percibir los espacios entre los sonidos, a sentir el peso de un solo acorde, a respirar con la música en lugar de apresurarse al tocar un punto. Y poco a poco su toque cambió. Una mañana, después de tocar un simple nocturne sin una sola nota equivocada, David asintió con aprobación. Ahora no solo estás tocando, dijo. Estás hablando. Clare sonrió, sonrojada con un orgullo que no había sentido desde la infancia. ¿Significa esto que tendré mi bis?, rió David entre dientes. Nos vemos en la sala de recitales esta noche. Solos tú y yo. Esa noche, la sala estaba en penumbra, salvo por el pequeño haz de luz sobre el piano Steinway. David esperaba sentado en el banco. Clare se sentó en la primera fila, con las manos entrelazadas en el regazo. Cuando empezó a tocar, era la misma melodía del gaila, pero diferente, más suave, más íntima. Las notas se curvaban en el aire como humo que la envolvía con una cálida y dolorosa familiaridad. El acorde final la interrumpió. Se dio cuenta de que tenía lágrimas en las mejillas. David se quedó de pie, cerrando la tapa del piano con cuidado. La música, dijo en voz baja, no se trata de presumir. Se trata de conectar. Por eso dejé el escenario, porque en algún momento, la conexión se perdió. Pero quizá me equivoqué al renunciar por completo. Clare también se puso de pie, observando su rostro. Entonces regresa, aunque sea solo aquí. Enseña, toca, deja que la gente vea lo que yo vi esa noche. La observó un largo momento antes de asentir levemente. Quizás lo haga. Meses después, el Conservatorio Harrington anunció un nuevo profesor a tiempo parcial, David Carter, para piano. Sus clases se llenaron al instante. Los estudiantes decían que no solo enseñaba técnica, sino que les enseñaba a sentir. Clare seguía asistiendo a sus clases incluso después de dominar su primera pieza de recital. Le gustaba asistir a sus clases, absorbiendo en silencio como él sacaba la música incluso de las manos más indecisas. Y a veces, cuando la sala estaba vacía, tocaban juntos, ella a la izquierda del banco, él a la derecha, sus melodías, tejiéndose en algo que ninguno podía crear solo. Fue durante uno de esos tranquilos duetos que Clare se acercó con una sonrisa juguetona. «Sabes, prometí casarme contigo si me impresionabas». David rió, negando con la cabeza. «Cuidado, Clare. Soy mejor cumpliendo promesas que rompiéndolas». Ella también rió. Pero ninguno de los dos descartó por completo la idea. Dot, al final. La noche de la gaila no solo cambió la forma en que Clare veía a David Dot. Cambió la forma en que se veía a sí misma. Alguien capaz de algo más que encantó y comentarios ingeniosos. Alguien capaz de conmover, desafiar e inspirar. Y para David, demostró que incluso después de décadas alejado de los escenarios, la música aún tenía el poder de llegar a la gente. A veces de las maneras más inesperadas. Y solo hizo falta una broma, un piano y un conserje que se negaba a dejar de tocar. David se quedó de pie cerrando la tapa del piano con cuidado. La música, dijo en voz baja, no se trata de presumir. Se trata de conectar. Por eso dejé el escenario, porque en algún momento, la conexión se perdió. Pero quizá me equivoqué al renunciar por completo. Clare también se puso de pie, observando su rostro. Entonces regresa, aunque sea solo aquí. Enseña, toca, deja que la gente vea lo que yo vi esa noche. La observó un largo momento antes de asentir levemente. Quizás lo haga. Meses después, el Conservatorio Harrington anunció un nuevo profesor a tiempo parcial, David Carter, para piano. Sus clases se llenaron al instante. Los estudiantes decían que no solo enseñaba técnica, sino que les enseñaba a sentir. Clare seguía asistiendo a sus clases incluso después de dominar su primera pieza de recital. Le gustaba asistir a sus clases, absorbiendo en silencio como él sacaba la música incluso de las manos más indecisas.
Y a veces, cuando la sala estaba vacía, tocaban juntos, ella a la izquierda del banco, él a la derecha, sus melodías, tejiéndose en algo que ninguno podía crear solo. Fue durante uno de esos tranquilos duetos que Clare se acercó con una sonrisa juguetona. «Sabes, prometí casarme contigo si me impresionabas». David rió, negando con la cabeza. «Cuidado, Clare. Soy mejor cumpliendo promesas que rompiéndolas». Ella también rió. Pero ninguno de los dos descartó por completo la idea. Dot, al final. La noche de la gaila no solo cambió la forma en que Clare veía a David Dot. Cambió la forma en que se veía a sí misma. Alguien capaz de algo más que encantó y comentarios ingeniosos. Alguien capaz de conmover, desafiar e inspirar. Y para David, demostró que incluso después de décadas alejado de los escenarios, la música aún tenía el poder de llegar a la gente. A veces de las maneras más inesperadas. Y solo hizo falta una broma, un piano y un conserje que se negaba a dejar de tocar. David se quedó de pie cerrando la tapa del piano con cuidado. La música, dijo en voz baja, no se trata de presumir. Se trata de conectar. Por eso dejé el escenario, porque en algún momento, la conexión se perdió. Pero quizá me equivoqué al renunciar por completo. Clare también se puso de pie, observando su rostro. Entonces regresa, aunque sea solo aquí. Enseña, toca, deja que la gente vea lo que yo vi esa noche. La observó un largo momento antes de asentir levemente. Quizás lo haga. Meses después, el Conservatorio Harrington anunció un nuevo profesor a tiempo parcial, David Carter, para piano. Sus clases se llenaron al instante. Los estudiantes decían que no solo enseñaba técnica, sino que les enseñaba a sentir. Clare seguía asistiendo a sus clases incluso después de dominar su primera pieza de recital. Le gustaba asistir a sus clases, absorbiendo en silencio como él sacaba la música incluso de las manos más indecisas. Y a veces, cuando la sala estaba vacía, tocaban juntos, ella a la izquierda del banco, él a la derecha, sus melodías, tejiéndose en algo que ninguno podía crear solo. Fue durante uno de esos tranquilos duetos que Clare se acercó con una sonrisa juguetona. «Sabes, prometí casarme contigo si me impresionabas». David rió, negando con la cabeza. «Cuidado, Clare. Soy mejor cumpliendo promesas que rompiéndolas». Ella también rió. Pero ninguno de los dos descartó por completo la idea. Dot, al final. La noche de la gaila no solo cambió la forma en que Clare veía a David Dot. Cambió la forma en que se veía a sí misma. Alguien capaz de algo más que encantó y comentarios ingeniosos. Alguien capaz de conmover, desafiar e inspirar. Y para David, demostró que incluso después de décadas alejado de los escenarios, la música aún tenía el poder de llegar a la gente. A veces de las maneras más inesperadas. Y solo hizo falta una broma, un piano y un conserje que se negaba a dejar de tocar. Fue durante uno de esos tranquilos duetos que Clare se inclinó con una sonrisa juguetona. «Sabes, prometí casarme contigo si me impresionabas». David rió, negando con la cabeza. «Cuidado, Clare. Soy mejor cumpliendo promesas que rompiéndolas». Ella también rió, pero ninguno de los dos descartó por completo la idea. Dot al final. La noche del gaila no solo cambió la forma en que Clare veía a David Dot. Cambió la forma en que se veía a sí misma. Alguien capaz de algo más que encantó y comentarios ingeniosos. Alguien que podía ser conmovida, desafiada e inspirada. Y para David, demostró que incluso después de décadas lejos de los escenarios, la música aún tenía el poder de llegar a la gente. A veces de las maneras más inesperadas. Y todo lo que hizo falta fue una broma, un piano y un conserje que se negó a dejar de tocar. Fue durante uno de esos tranquilos duetos que Clare se inclinó con una sonrisa juguetona. «Sabes, prometí casarme contigo si me impresionabas». David rió, negando con la cabeza. «Cuidado, Clare. Soy mejor cumpliendo promesas que rompiéndolas». Ella también rió,
pero ninguno de los dos descartó por completo la idea. Dot al final. La noche del gala no solo cambió la forma en que Clare veía a David Dot. Cambió la forma en que se veía a sí misma. Alguien capaz de algo más que encantó y comentarios ingeniosos. Alguien que podía ser conmovida, desafiada e inspirada. Y para David, demostró que incluso después de décadas lejos de los escenarios, la música aún tenía el poder de llegar a la gente. A veces de las maneras más inesperadas. Y todo lo que hizo falta fue una broma, un piano y un conserje que se negó a dejar de tocar.